cómo no entusiasmarse, ¿no? Con esta gente que tiene en Milei y en todos los que, por alguna razón oculta, o simplemente por estúpidos o por ineptos, lo están dejando hacer, un conejillo de India perfecto. Digo, esto está todo publicado, es todo oficial. Nadie puede decir el día de mañana que no sabía o que no había forma de saber qué era lo que venían a hacer con la Argentina. Elon Musk y Peter Thiel, el tipo más rico del mundo y el tipo más poderoso del mundo, los dos pusieron un ojo en el país. Por algo es. Y si no reaccionamos pronto, la verdad es que me da bastante miedo lo que pueda llegar a venir por delante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Buenas tardes, Salí un buen poco día. de la agenda, pero me parece que estos temas No, nos sirven pero son para la entender agenda. todo lo demás que está pasando. El Rico Palusa. A mí, el programa de la ¿A vos te reunión de interesa la ceremonia agosto, del té? no, de la reunión de agosto de ahora, no Yo difiere quería mucho ver de mi aliens. reunión con mis amigos, salvo por lo de la Tercera Guerra Mundial, que eso no conversamos, y el tema de Bueno, la apropiación de del ¿cómo se llama? De la energía nuclear. Y lo de la familia 16 lucas de entrada. No, por eso, pero son dos reuniones distintas. La familia poliamorosa no es un tema que 16 lucas de conversemos. entrada. Ahí está la 16.000 diferencia. pesos. Yo en digo vez que de o hay dólares, gente pesos. sin amigos, evidentemente, y entonces se compran amigos, compran todo, porque no van a comprar amigos, digamos. Pero no es la temática de agosto, digo, No ¿eh? tienen amigos, No me hacen metas el networking. lío de poliamor, no hablamos con mis amigos tampoco. Después se te Tal vez complica. podría, Cuando hablas a casa te hacen No. preguntas. No. Pero hay una pregunta que es, ¿no? Si se tiene sexo, si no se tiene sexo. Bueno, son conversaciones que se dan en general entre personas que se conocen entre sí. No deja de ser preocupante porque en los pueblos está la figura del loco malo, ¿no? Existe la figura icónica del Sí. loco malo. En general no le daban la presidencia de la nación. Claro, el tema es que están empoderados. Ese es el problema. Los locos malos están empoderados. O sea, es un problema relevante. Y el loco malo del pueblo también sabía que estaba cumpliendo un papel, me parece, ¿no? Le daban a elegir el billete de 10 o la moneda y agarraba la moneda porque sabía que el día que agarraba el billete no le volvían a dar guita gratis. Acá me parece que toda esta gente se cree todo esto. No hay un acting. Creo que gente que está en todo caso en una profecía autocumplida. Ellos creen tanto en el fin del mundo y tienen tanto poder que a lo mejor lo pueden provocar. Sí. Pero es gente muy convencida. También hay una realidad de que es una búsqueda de fondos, ¿no? O sea, lo que está detrás de esto es una competencia entre los ultra ricos para ver quién consigue más financiamiento para sus distopías. Entonces también, digo, obviamente que manejan no solo una cantidad muy grande de capital, sino en los sectores en los que están son sectores estratégicos en términos del desarrollo tecnológico, pero yo creo que también se sobreestiman, digamos, como están en la búsqueda de decir, bueno, Anthropic está avanzando tan rápido que no sabemos hacia dónde poder ir y tal vez controle todo, así que vengan, pongan plata acá, pongan plata acá, que vamos a ser los que manejemos todo el juego. Y ahí sí adhiero, efectivamente no tienen amigos, ellos hacen negocios. Claro. O sea, todo esto lo que reviste detrás es los negocios que se van a hacer a partir de esto con un tinte, bueno, un poco esotérico. Nada, a mí No, el tema de que no esotérico tenga- también. Me parece más grave toda la parte sexual y la de tener que firmar un acuerdo donde lo que pasan 3 horas no lo podés contar. Si Sí. no lo podés contar, 99,9% que vas a hacer un delito, que vas a inclumpir normas éticas y morales, permitirme con mi dudar de grupo las amigos tengo edades. ese acuerdo No, tácito. pero en el No, año en que no, sale no, todo acá, lo que de- acá tampoco es que vamos a andar ventilando. pero son personas que además, qué sé yo, es necesario tener que plantear, vamos a hablar de sexo, esto no, Hay tenés una un par de tradición de problemas las en esto. elites, hay una tradición Sí. de los sectarios, la Sí, sociedad claro. secreta, no es una novedad. Vos mencionabas el grupo Bilderberg, hay Las logias. hay Sí, una son tradición de históricas. las sociedades secretas vinculadas a la élite económica, que en general tiene un comportamiento endogámico, incluido en lo afectivo. Está bien ¿no? Y también hay una cuestión de las élites de que se sienten más allá de la ley y de la impunidad y los Total. lleva a cometer delitos sexuales o de otro tipo. Claro, pero es el mismo año que nos enteramos todas las cosas de Epstein, parece Sí, que fue claro, hace 10.000 años. claro. Entonces todo está atravesado por una pátina de cuestiones que para cualquier ciudadano de a pie son Pero desastrosas en ¿sabes lo términos que más? morales. ¿Sabes qué estaba pensando justo en eso, en lo de Epstein? Y yo sostengo que lo de Epstein es regla, no excepción. Ese es el problema. Claro. Si nosotros lo tomamos como algo excepcional, estamos concediéndole a esta gente una humanidad que no tiene.
digamos. Claro. Entonces, es regla. Era un engranaje Lo de un excepcional- sistema, digamos. Claro, lo excepcional es que nos enteremos. Claro. Como en este caso, que es la investigación de un hacker, un hacker, creo que es no Sí. binario, Sí, sí. que hizo un laburo extraordinario, La verdad que sí. porque tiene el conocimiento técnico para hacerlo. Y el valor que es- para hacerlo. Y el valor de ya había hecho otras filtraciones Sí, sí, por mano propia, no son filtraciones que le llegaron en un pendrive o corriendo haciendo footing por Palermo, digamos que, sino que Había filtrado infiltró la ella. no-flying list, la lista de personas que el gobierno de Estados Unidos tenía prohibido abordar un avión Tal por cual. cuestiones Esa Tal cual. gente que necesitamos. Claro, Hackers. lo que digo es que lo excepcional es que nos enteremos. Yo lo asumo, el riesgo lo asumo porque es la regla, justamente. Entonces, como es la regla, está la propensión a sostenerse en el tiempo, a reproducirse. No sé si ampliarse, porque la cuota de ingreso es, me imagino, que cada vez más alta, entonces mucho más no se puede ampliar. Ahora lo bajo a tierra. Una de los dos argentinos es Barsaski, ¿no? Sí. Que No. Ah, no, perdón. Galperín Galperín. y Casares. Claro, Barsaski está haciendo también su experimento de élite con el búnker del fin del mundo. Así es, Bueno. no es el único que está haciendo búnker. No, ¿sabes? ya lo sé. Digo, ¿por qué traigo a Barsaski? Porque ahora que estamos con los virales, ¿no? Desde ayer con los virales, fue viral su esposa maltratando a un mesero o una mesera, no me Sí, acuerdo. que le había pedido, propina. Sí. Bueno. A mí lo que me preocupa es que esa gente tenga poder y que sea un poder concedido por las mayorías populares. Eso es lo que me preocupa. Porque que esta gente tiene comportamiento endogámico, de casta, elitista, de sociedad secreta, satánico. Todo eso viene de largo, hay mucha literatura. Hay cine, una batalla tras otra, ganó un... Por eso, es eso. hay un montón de literatura que lo prueba. El tema es que están empoderados y que están empoderados por el voto de las mayorías populares. Claro. Eso es lo que más me preocupa porque habla de nuestro fracaso, en tal punto. Pero además, a ver, para completar el circulito, están empoderados por el voto de las mayorías populares, voto en el cual invierten parte de su fortuna para manipular, para Bueno, torcer, claro, porque claro. lo vemos. ¿Cómo robar una ¿Cómo elección? robar una elección? Tal 3 horas cual, de seminario. tal cual. Ahora, le ¿Cómo pueden armar poner tu otro secta? título, Y al día chicos. siguiente, cómo armar tu propio partido político. Y por algo poniéndolo más en igualdad de compró condiciones. Twitter, ¿no? Lo que gastó para comprar Claro, Twitter. claro. para Y Y mandar- por Macri eso compró Twitter, ayer vimos- Bezos compró el Washington Post, digo, todos ellos se posicionaron. Bueno, ayer vimos un experimento, no, una expresión de esto, con ese ataque coordinado sobre el mismo tema, que es lo de Florencia Sí, sí, sí. Peña, ¿no? Ese ataque, el nivel de coordinación Sí. no es sencillo, ¿eh? Porque estamos hablando de comunicadores que operan desde distintos medios, tienen distintos dueños, incluso hasta eventualmente distintas terminales. ¿Cómo se da esa coordinación tan precisa, incluso con el mismo lenguaje? Ortelli usaba el mismo lenguaje que Juan Doe, Sí, que igual usaba también el hay mismo que lenguaje decir... que Feynman. Y toda esa coordinación se da a través de un sistema de redes. Pero el tema también que a hay que veces- decir que hay una necesidad de ese grupo en tapar lo que Tal pase cual. con este gobierno. Entonces, lo que suceda, saben que tienen que responder Yo digo, ante eso, ese- y más si es una Saltar a mujer, la y más si es una sí. mujer Tal cual. del campo Esa es la nacional y popular. motivación. La motivación es lo que vos decís. Yo hablo de la práctica. Esa coordinación es una novedad. Porque antes era Clarín el que imponía la coordinación tempranito a la mañana, recibías. Sí. Yo fui productor de Primera Mañana en radio. 5:30 de la mañana, 6 de la mañana tenías 2 diarios para trabajar porque llegaban gratis a las redacciones. Clarín y Crónica. Clarín impuso su agenda a partir de esa posibilidad, que obtiene a partir de quedarse con papel prensa. O sea, ahí está encadenado. Ahora, también es interesante que este mismo dispositivo que vos describías, así como ayer lo usaban para disciplinar, para condicionar a alguien, un día antes lo estuvieron usando para difundir fake news ellos mismos. Porque es el mismo Bueno. que difundió la fake news del relator argentino Tal discriminando cual. a los jugadores de Francia y de Tal cual, Senegal. tal cual. Es Sí, decir, guarda se que no paran es- de los dos lados del mismo... Guarda que no les salga el tiro por la culata. Hay una periodista muy reconocida llamada Pia Yau que acaba de dar un dato muy interesante que lo ata un poco a lo que pasó ayer. Ayer el final de la historia es que Celia Messi, la mamá de Lionel, Florencia Peña la contacta, le pide sus disculpas y demás. Ayer Florencia Peña
estuvo largo y tendido tratando de pedir disculpas y bueno, solidarizarse con la familia Messi. Se contacta con la madre de Messi, le pide disculpas y la madre de Messi le dice, te perdono, que la verdad es que te admiro y bueno, nada, te mandaste una cagada, no me gustó, obviamente no somos amigas, me doy cuenta que no lo hiciste con mala leche, perdona. Así termina ayer la historia, esto lo da a conocer Janina Latorre, parece que estoy hablando en un programa de espectáculos, pero bueno, No, fueron los fue el tema de protagonistas. conversación, pero Y hoy aparte Pia no, Yao, escaló. una Sí. también colega, le da una vuelta interesante al tema. Cuenta que Jorge Messi, que ayer estaba internado viendo LAM y se reía del tema, decía, mirá el quilombo que armé, decía el padre de Messi, que también la disculpó a Florencia Peña y contó recién Pia Yao que Jorge Messi, el padre de Messi, está mucho más caliente y enojado con Eduardo Feynman, Y sí. que es el que da a conocer esta novedad. El periodismo deportivo desde enero sabe que está en esta situación el padre de Messi y no contó el tema. El que le da amplificación a todo esto, y vaya si la tiene, es Eduardo Feynman. Jorge Messi hoy está más caliente con Eduardo Feynman que con Y Florencia ayer Peña. Eduardo Feynman estuvo todo su programa operando contra... Total. Bueno, pero por eso digo, el tema a mí lo que me impresiona es que lo que ellos coordinan es su capacidad de operar en red y de operar en redes transnacionales. Eso sí es una novedad. No porque no haya existido antes, sino porque estaba más limitado en tiempo, espacio, geografía. Ahora es una operación coordinada de manera global, transnacional, sin limitaciones técnicas. Después, la motivación es diversa. Por ejemplo, ayer la motivación era tratar de blindar, correr la mirada del Agarrarse de escándalo cualquier cosa que Adorni. permita cambiar de tema y de paso Exactamente. pegarle al peronismo un Y poquito pegarle de al costado. peronismo. Esa es la motivación de ayer. Mañana habrá otra. Mañana eventualmente Milei puede ser la próxima motivación, reemplazarlo a Milei. Claro. Y entonces se transforma de victimario en víctima. Lo que digo es que esta élite, que tiene los mismos comportamientos que tradicionalmente tiene la élite, lo que tiene es una herramienta tecnológica que sí es una novedad. Sí, claro. Y eso, en manos de personas con este nivel de desvarío que estamos observando, bueno, es doblemente peligroso. Y triplemente peligroso con un gobierno que les abre las puertas a todo. A nuestros datos. Y cuádruplemente peligroso si tienen validación electoral y social. Todavía no Es que ese es un elemento que yo no quiero dejar de mencionar, porque si no, nos sacamos la responsabilidad encima, digamos. No, ¿no? sí, está validado. Es interesante verlo, perdón, Fer, lo de las redes. En algún momento, años atrás lo contaba, lo había puesto como ejemplo Kicillof, pero lo puede usar cualquiera. Vos te haces una cuenta nueva en X. Te haces una nueva, ¿no? La que tenés 0 seguidores. Dejala 2 o 3 días. Te empieza a aparecer información muy puntual de alguien que vos decís, che, si no te seguí, si no pedí saber qué es de la vida de Elon Musk, ¿por qué me aparece lo que hace Elon Musk? ¿Por qué me aparece Elon Musk no lo el podés gobierno bloquear. nacional? La cuenta Bueno, de Elon Musk en X no la... O sea, la podés ¿sí? bloquear Pero y te siguen apareciendo sus fíjate eso, mensajes. que lo que se habla es eso. Vos tenés una red social, digo que hagan el experimento con una nueva, donde vos no seguís a nadie, pero ya te van a condicionar y te van a poner qué tipo de contenido. Vos decís, che, yo voté, no sé, al peronismo, no me gusta Elon Musk. Y te va a Bueno, parecer pero igual. eso- Pero ahí estás viendo cómo ya se te empiezan Hay- a meter hay- de ese es un prepo. nivel de manipulación de Claro. los muchos. El ciudadano posibles. Keynes ya cuenta esto con otros rudimentos. No es una novedad que los medios, en este caso un medio específico, una red social que es operada como un medio, es operada en función de intereses particulares. Digo, el ciudadano Keynes por mencionar una No, película. la novedad es lo que vos Un decías montón. antes, que ese medio ahora tiene datos sobre vos y puede procesarlo de forma tal de tener algo distinto para mostrarle a cada par de ojos, digamos. Y la de esa posibilidad de manera coordinar actuar. con un nivel de precisión y velocidad, Sí. que es lo que vimos ayer. Ayer lo que vimos fue una coordinación muy precisa y veloz, porque Yo- salió todo el ecosistema. Todo el Se espectro. tiraron, ¿Qué vas a todos, decir? se tiraron todos de cabeza, ¿no? Sí. En Milei para abajo se tiraron. No, lo que quería comentar es que todavía no nos enteramos que hablaron Grabois y No. Peter Thiel, ¿no? No, No. todavía no. Podría haber sido muy interesante esa charla. No sé si alguna vez sabremos Sí, realmente. alguna vez lo va a Sí, tener que espero contar. que sí. La verdad que es Contará, interesante. pero- Pero ahí, antes de seguir, Cande, perdón, pero me Tranqui. parece que es importante hacer foco en algo que acá con Roberto lo charlamos un par de veces ya, que es la campaña del año que viene no va a ser una campaña simétrica, no va a ser una campaña con fair play, no va a ser una campaña como ninguna de las que conocimos hasta ahora. Si no empezamos a prepararnos desde ahora a dar esa pelea en los términos en los que tiene que ser dada, que muchas veces nos va a implicar revisar certezas que tenemos muy arraigadas,
corremos con mucha desventaja, más allá de que obviamente Milei con sus decisiones políticas y económicas pareciera alimentar el fuego de la oposición. Ojo, porque después la elección suelen ser elecciones muy polarizadas y cuando se definen por pocos votos, eso se define en la campaña, en las últimas 72 horas, y si no llegás preparado y bien plantado esa campaña de esas últimas semanas, 72 horas, te pueden meter una operación al final de todo y quedás girando como un trompo. Como Van a digo, lo meter van a hacer, operaciones. claro. Lo van a hacer, Lo van a claro. hacer, Sí, yo creo que es momento también de entender que hay que armar un ecosistema digital y que la pelea se da en la calle, la pelea se da en la discusión con tus vecinos, con tus vecinas, en tu espacio de trabajo, en tu espacio de estudio, en todos lados, de manera presencial, pero también de manera virtual, que eso siento que es algo que falta un poco de este lado, ¿no? Plantear la importancia de dar esa disputa, que es una disputa política, en las redes sociales, en una cancha que está inclinada, pero que lo tenés que hacer, porque en algún punto, digo, cuando uno ve estos cronogramas de reuniones entre ultra ricos y ve esa opacidad, y también ellos dan esa imagen de poder absoluto, y no tienen un poder absoluto, porque después esas redes no funcionan exactamente como ellos pretenden, y porque pierden peleas, digo, pierden elecciones, pierden peleas, Pierden guerras, como les pasó. pierden guerras, digo, la potencia militar, la principal potencia militar del planeta pierde efectivamente una guerra y no puede todavía al día de hoy controlar el estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, planteémonos de este lado, más allá del derrotismo, que uno ve un programa y dice, bueno, listo, ya está, estos tipos tienen el poder de todo el planeta, me retiro y espero el apocalipsis en mi casa. Bueno, no, pensemos cómo justamente plantear no solo una alternativa a eso, sino que, bueno, que vuelvan a tener un poco de miedo esta gente. Falta que el suscribo. peronismo lo entienda. No sé si, porque el peronismo es No, la pero columna vertebral de una materia construcción política. de redes ¿no? sociales no está de acuerdo con Sí. esto que Cande lo dice y adhiero. Y te siguen diciendo que es el cara a cara, que las redes son ficción. Claro, son las que- dos cosas, no son, Y son no, las es dos un poco- cosas. no son sustitutos. Son las dos Yo creo que es un Sustitutos. poquitito más profundo el problema que la praxis ejecutiva de una campaña o... Es que esa praxis se llega desde una serie de conceptos previos que creo que ahí Básicamente, es donde ¿qué está el querés problema. comunicar? Si vos no sabés qué querés comunicar, es muy difícil después comunicar con efectividad. Digamos, ser Y si no efectivo en la conoces el comunicación. medio en el cual querés comunicar tampoco. Claro, El pero medio, vos el podés ecosistema en el cual tener querés Claro. un comunicar. conocimiento absoluto del medio. Si no sabés qué querés si comunicar, no tenés vas a nada ser que decir, efectivo, no. digamos. Sí, ¿no? pero ese ya no es un problema de comunicación, es un problema político. Claro, por eso yo quiero dar ese paso para atrás y asociarlo a lo que veíamos, porque fue muy fuerte el tuit de Milei anoche o ayer a la tarde. Lo podemos repasar si quieren. Entonces estamos hablando de cosas que no todo el mundo está al tanto. Afortunadamente la gente tiene una vida, no como nosotros, digamos. Más sana, más Claro. sana además. No sé, bueno, ya ahí no me meto en la vida del otro. Digo, tiene una vida. Nosotros estamos 100% abocados a esto, que es, por ejemplo, leer un tuit kilométrico de Milei. Resucitó Milei ayer con esto. Reapareció. Bueno, Dijo, claro, acá reapareció. estoy, ¿eh? Corpo Estaba basura. perdido. Ojo con el lenguaje porque busca reflotar también, curiosamente, lenguajes incluso de su oponente. Sí. ¿No? Corpo basura. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, Faltaba personajes, una cascada más. No, mentira. determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño, bla, bla. Las aberrantes, inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña, bla, bla, bla. Le dio retweet de una persona muy nombrada en estos últimos días que se llama Manuel Adornia. Claro, bueno. Ah, salieron todos. Pensé Sí, que sí, había sí. salido a hablar del audio del Huasca. No, No, está bien. no. el También Huasca en vale cara la no. pena destacar, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, hay que decir que Florencia Peña es actriz, digamos, ¿no? Sí. Por- Pero además es buenísima en lo que hace. El Sí, tema es que sí, ella sí, no sí. hace periodismo, Claro, hace otra cosa, claro, chicos. claro. No es tan difícil. Sí, de igual, entender. perdón, no quiero aliviar la gran macana que se mandó. Digo, Se al mandó frente una de un medio se cagada mandó y un pidió macanón. perdón, ya Sí, sí, está. sí, está O bien. sea, también hay una responsabilidad de un medio, que el USU no es un medio periodístico, no lo También. es un medio de Es entretenimiento. una cadena de responsabilidades. Para entretener. Entonces vos te quejas como dueño de un medio de que te pusiste una persona que no tiene un criterio periodístico. Y bueno, hermano, contratá a un periodista. Ah, y la solución es echar al eslabón más débil, Claro, y el económicamente más barato. débil y más barato. Claro, Por eso, no, sí, todos hay una una sucesión de manchas. De cagadas, de sí, traspiés. No sé, No, de cosas cagadas feas. es un error. Acá hay cosas que no son Sí, son cagadas. feas, tal cual. Son acciones deliberadas. Bueno, pero sigo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Por los
por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado. Chao. Bueno, este último párrafo es interesante porque es el presidente que sostiene a un jefe de gabinete que, si hay algo que está probado, es que miente. Sí. Ya, todo lo demás puede estar todavía en esa En discusión, en nebulosa debate. de cobertura que ofrece la justicia mientras elabora una investigación. Ahora, si hay algo que está probado, es que Adorni es mentiroso. Entonces, el tipo se queja de la mentira del otro mientras defiende a un jefe de gabinete mentiroso. Pero aparte él destaca a Occhiato, que echó a Florencia Peña por mandarse una cagada, y él no echa a Adorni, que se mandó una cagada. Bueno, pero el tema, por eso yo no lo quiero poner en el plano de la discusión de los errores, porque Sí. lo de Adorni no es un error. Claro, exacto. Digamos, lo de Adorni es una acción deliberada. Mentir es una acción deliberada para, en tal caso, tratar de cubrir Enriquecerse también. Mentir y otras más. Algo Claro, que enriquecerse tampoco también. fue No es que un día llegó a su casa, abrió la puerta y se dijo, oiga, no es un departamento de 2 ambientes en Parque Chacabuco. Por eso digo, y Fue una mentira. la evasión que él presenta como un error tampoco es un error, Claro, es un tal delito. cual, tal cual. Entonces, acá no hay errores en el caso de Adorni. Tal Lo que cual. hay son acciones deliberadas de encubrimiento. Bueno, ese último párrafo conecta con algo que a mí me interesa remarcar porque ocurre en el mismo día en el que Milei concede un hecho económico muy, muy, muy importante por lo económico y por lo simbólico, que es la fusión de Telefónica y Telecom. La primera palabra era corpo del ayer. Claro, Ese tuit. y él mantiene el tuit fijado diciendo que no lo va a hacer cuando lo hizo ayer. ¿Entendés? Entonces, él mismo es un mentiroso Sí, claro. que se queja de la mentira del otro. Por eso que decía mi abuela, el ladrón crea toda su condición. Bueno, con Milei pasa lo mismo. Pero es muy sintomático que el biribiri anticorpo ocurre el mismo día en que el gobierno de Milei confirma una operación que es muy importante para Clarín, La más pero es muy importante para los empresarios, para seguir usando el lenguaje que usa Milei despectivamente sobre aquellos a los que él beneficia. Porque hay todo un biribiri de que el gobierno perjudica a determinadas empresas y a determinados empresarios. Es cierto, hay algún perjuicio para Roca si es que Roca no puede tener el monopolio de los caños sin costura. Por supuesto que hay un perjuicio si pierde ese monopolio. Ahora, ¿que está perdiendo guita? Roca no. No está perdiendo guita. Es el principal beneficiado, por ejemplo, del RIGI Hidrocarburos, que se hizo para Roca, Bulgeroni y 3 más. No se hizo para todos los argentinos de bien. Se hizo para 4 personas. Sí. Bueno, ese es el gobierno de Milei. Ahora, eso es lo que tiene que desarmar la oposición. Ese embuste, esa mentira es la que tiene que desarmar la oposición. Ahí es donde yo los escuchaba ayer. Creo que la única presente era Cande, si no me equivoco, así que se lo adjudico a ella. No, ¿Qué mentira. cosa? No, los escuchaba ayer acá en el pase. Estábamos los 3. No, el pase de de la la mañana, tarde. No, Ah. el pase de la mañana. No, el Estaba pase yo. TIN no lo puedo ver. Ok, estaba yo. No, el Cande pase, no se quiere hacer cargo. no, el pase TIN no lo puedo ver porque estoy fuera de Bueno, la pero edad. Pero lo podés ver. Tampoco, No, tampoco es que ya prácticamente es un programa para adolescentes. Es una dice que inyección de tiene. colágeno ese programa. No, la autopercepción que Escúchame, tiene. mirá el buzo que traigo. Tiene un gatito. Me percibiré joven. Tiene un traigo gatito en el con buzo. gatitos y No, japoneses. Yo quiero esa imagino a Elon autoestima. Musk A mí también me da mirando vergüenza tu decirle editorial. joven. Pase joven me da vergüenza también. Claro, Peter Thiel poniendo, a ver qué dice No, Lanto dice Soy Cris sobre- Morena que es le mucho pone igual. Se cualquier- están le pone pasando. gatito. Dice Cris Morena que se están pasando. Bueno, termino con esto. Ayer discutían respecto a, justamente, si Axel o las figuras que están dando vuelta al peronismo son capaces de representar lo opuesto. Son capaces de desmontar el embuste y representar el malestar, que crece pero de manera anómica, crece pero sin ninguna dirección determinada. O sí, la dirección que están mostrando ahora las encuestas es la decepción con el sistema de representación, que en nuestra acepción es la democracia, en nuestra forma de organizarnos, ese sistema de representación ahí se llama democracia. Lo uno con otro tema de la semana. Yo después igual volvemos al Sí, tema sí, de Clarín sí. porque tenés más data, pero, Sí, sí, pero aprovecho para ir tendiendo algunas puentes, tirando títulos y después avanzamos. Pero parte de ese, cuando vemos lo que está pasando con Adorni, uno entiende ese descrédito. Tenés un tipo que es notoriamente corrupto, que desde hace meses ya se le conocen los detalles de la corrupción. Y ni la justicia, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo
toman la decisión de correrlo del cargo. Es decir, la gente dice, la persona más importante en la administración pública, porque es el jefe de gabinete, es un tipo que sabemos desde hace años que se le caen los dólares que no puede explicar de los bolsillos. El presidente no lo echa, el juez no lo procesa y el Congreso no avanza con una moción de censura o algún otro mecanismo que tenga de interpelación o lo que sea. Entonces, ¿para qué sirven? Cuando aparezca en la próxima elección un tipo a decir, al final Milei y la oposición eran lo mismo porque todos estaban más protegiendo sus intereses de casta y no sacaron al corrupto de Adorni, y la verdad es que en parte van a tener razón. Por lo menos si esto termina así, que es que van a terminar Milei echándolo o haciéndolo renunciar para evitar que el Congreso tome medidas. Bueno, no, que tome medidas el Congreso. Que tome medidas el Congreso porque esos mismos congresistas son los que el año que viene van a tener que salir a pedir el voto diciendo nosotros somos todo lo contrario a esto. Claro. Es atendible la táctica de si ves a tu enemigo equivocarse no lo interrumpas, ¿no? Que sería el principio rector de esta dilación. Sí. No interrumpirlo al gobierno cuando queda expuesto en su Pero propia ahí me parece que hay un mendacidad. exceso de táctica y una falta de Bueno, ¿qué es lo que democracia. La democracia está muy descreditada, hay que volver a darle crédito. ¿Cómo le das crédito? Bueno, que castigue a los culpables, ahí que va. premie a Ahí los va. que se lo merecen. Yo creo que el peronismo, la oposición está empachado de tacticismo, pero no de ahora. No, desde hace mucho De hace mucho tiempo, está empachado de tacticismo. Todo es táctica. Por lo menos de 2019, por lo menos. Todo es táctica, Sí, todo es especular, táctica. especular. Claro, y el problema es que si te empachás de tacticismo, primero, perdés de vista que lo importante en tal caso es tener una estrategia en función después de la táctica que aplicas y después, sobre todo, tener claros objetivos. ¿Todo eso para qué es? Pero el problema es más de fondo, Adrián, y es el que venimos charlando siempre, es la falta de conducción. Las decisiones tácticas se pueden tomar a niveles a segunda, tercera línea. Sí. Para tener una estrategia necesitas que haya una cabeza que diga vamos para allá y todos vayan para allá. Eso es lo que no tiene hoy el peronismo. Sí, yo digo que hay un empacho de tacticismo, ese empacho de tacticismo llevó a tener malas expresiones electorales. Sí. Los resultados están a la Hay vista. falta de audacia también. Pero el problema es que el error se sigue cometiendo hoy, ahora. y No, te para sumo- no llorar sobre la leche Sí, sí, derramada. sí. Te digamos, sumo ¿no? para esto que comparto con Nico, que debilitar el sistema democrático es lo que hace la derecha todo el tiempo. Milei es el que anuncia que iba a haber fraude si él no ganaba en segunda vuelta, lo dijo, y jugó muy sobre el límite con eso. Es decir, las derechas siempre juegan a que hay fraude si no ganan. Y el año que viene tenés una elección ejecutiva donde acá ya Nico estaba diciendo, vas a tener campaña sucia, se van a correr los límites mucho más. ¿Hasta cuánto la sociedad tolera y acepta esto? Porque un quilombo no organizado también es mucho más grave. Y no planteo en 2001 ni nada de todo ese fenómeno social que estudié, sino que necesitas dar una respuesta a eso, a todo este descontento. Y creo que la falta de que alguien agarre la lapicera y diga es por acá, es el mayor problema que tiene hoy el peronismo. Hoy tenés a uno que quiere salir, a un sector que está pensando en un banderazo, que nada tiene que ver con la agenda de hoy, no digo que no esté bien, sino que nada tiene que ver, a otro que no sabe si ir o no. Vos te referís, mañana Cristina va a hablar. Mañana Por ejemplo, Cristina digo, va a para ser mandar un audio concretos con la seguramente, información, ¿no? sí. Mañana va a hablar haber un después de banderazo. varios meses. Muchos meses, sí. Varios meses, va a hablar. Estás hablando que la Cámpora hizo hasta ayer, mañana es el banderazo, pero después hizo más o menos 24, 26 actos en la puerta de la casa de Cristina denunciando que está proscripta y presa Ahí- ahí injustamente. yo veo Pero una estrategia, 26 Belén. actos para decir Cristina presa está mal y no sé cuántos más actos hubo para algún tema social. Sí. Yo veo, hay un cambio de estrategia ahí, ¿eh? La expresó nítidamente Máximo hace un par de semanas en la entrevista que dio en C5N. Sí. Ya no es más Cristina libre, sino Cristina inocente Cristina candidata. y Cristina candidata. Sí. O sea, hay un cambio de estrategia que probablemente mañana veamos potenciarse. Y es un gran desafío para el resto del sistema sistema de representación del peronismo. Desafío que recoge, por ejemplo, esta candidatura de Britos. Jorge Es- Brito, sí. Claro, no es la opción Sí. que a mí más me gusta, digamos, pero el desafío que propone este cambio de estrategia de Cristina, ya no Cristina libre, sino Cristina candidata, bueno, tiene como primera respuesta, si querés, la primera respuesta es la de un Axel que no se define como candidato, pero camina como tal. Esa sería una primera respuesta. Una segunda, bueno,
el lanzamiento de Britos, que creo que ya tiene fecha, lo escribió Fer, por eso lo Sí, miró. va a ser después del Mundial de Fútbol. Por ahora tiene trabajando un equipo, una consultora. Estamos Dice que hablando del expresidente de River. expresidente de titular del River, Banco Macro. actual titular del Banco Macro. Perdón, lo remarco porque Sí, un candidato al peronismo, titular de un banco es muchísima raro. gente no lo conoce. No, Nadie sabe quién es nadie Jorge sabe. Brito. No, digo. los hinchas de River por ahí. Ellos dicen que Y algún tiene... hincha de Boca también, a lo mejor. Sí, Dicen sí. que tiene un 40% de conocimiento público. Fue durante 8 años vicepresidente de River, en la época de Donofrio, tal vez la época más de más títulos de River, y después fue 4 años el presidente, en una época que no anduvo tan bien, fue la época de Michelis, Sí, muy flojo. pero sí que remodeló el Estadio Monumental, que bueno, en las cuentas ellos dicen que estaban ordenadas, bueno, esa ¿Es supuestamente... candidato a presidente o candidato a vice, Brito? No, ellos dicen candidato a presidente, lo que dejó la opción abierta, porque en un momento él tiene domicilio en Salta y es afiliado al PJ salteño. En Y Salta murió el papá, ¿no? Sí, En un accidente de helicóptero. Él Sí. heredó, me fijé ayer, es en la familia Brito, él como jefe hoy de la familia, son 5 hermanos, está 3 en el ranking Forbes, son 1.450 Sí, sí, sí. millones de dólares que Sí, tiene sí. la fortuna. Bueno, Sí, es más que un banco, Vos decís ¿no? candidato a vice de alguna otra persona. De alguien con quien tiene un vínculo muy estrecho hace mucho Histórico. tiempo. Massa, Sí. decís vos. Claro. bueno, a ver. Sería igual pan con pan una fórmula. Me Claro, imagino que muy si similar. Massa busca ser Bueno, candidato... Milei y Villarruel eran pan con pan. Perdón, sí sería una fórmula nítida. Esperen, todo lo que estuve hablando ayer, ¿no? A Porque ver. ayer se lanza un poco porque sale Diego Bocio, ex titular del ANSES, a decir que él estaba muy entusiasmado con la candidatura, lo podemos ver en el tape 1, ayer hablando en una entrevista en El Cronista, creo que era. A mí me entusiasma mucho Jorge Brito. A mí me parece que es un empresario que representa algo, muy, muy convencido de las cuestiones del orden, pero también con una sensibilidad distinta, que pasó por River, que tuvo una gran experiencia en términos de infraestructura. Sé que es un tipo comprometido, sé que es alguien que tiene una vocación firme y me parece que puede ser una alternativa absolutamente distinta. A mí me da la sensación de que le daría frescura a la política argentina. Un Jorge Brito Que hablando con sería quiénes. con peronismo, con macrismo, con actores, pero no Con solamente con equilibrio dirigentes fiscal. de la política, sino con dirigentes empresariales, con dirigentes sindicales, con dirigentes sociales, con jóvenes, con actores que representen algo que en los clubes, que representen algo en términos productivos, que representen algo en el sector empresarial, que representen algo en el espacio de la cultura. Y no solo que representen algo, sino que tengan la oportunidad de que haya en la Argentina un modelo de estabilización con desarrollo, un modelo que vincule esta idea de que la Argentina empieza a ordenar la macro, pero tiene desordenada la macro de Doña Rosa. Yo por lo menos tengo una expectativa en ese sentido. La macro de Doña Rosa. Bueno, lo que dicen, más o menos lo que venías comentando, Adrián, es que ellos ven que está un escenario muy polarizado entre la derecha de Milei y lo que ellos ven en los otros extremos, que es el del kirchnerismo, muy encerrado en esta lógica Cristina libre. Ellos dicen que Kicillof no lo ven salida de esta encerrona. Y que entonces queda un espacio que ellos dicen que es mayoritario. Yo dije, pero en las últimas elecciones queda demostrado que no es mayoritario el centro. Pero ellos creen... No, pero es una máquina de facturar, ¿eh? Olvidate. El que cada vez que Brito puede... no necesita. Perdón, la- perdón, la- es una máquina de No, Brito no, los dirigentes que se acercan a Ah, venderle, bueno, sí. a venderle la candidatura. Ah, que eso son sí. básicamente, que son básicamente Hay 20 Bocio, consultores prendidos de esa teta durante un Emilio año. Monzó, Bueno, che, déjalo que... Emilio facture. Monzó, No, Mucho Nicolás- trabajo, Murano. No, Claro. Empleo. Sí, Es un Aparte, poco de casi laburo. hay listas No, de- yo creo que igual falta Brito es mucho más Pichetto ahí, despierto ¿no? que yo La- para hacer negocio. Él debe saber que lo van a bolsiquear La- y seguramente sacará algún provecho. La tríada es Monzó, Bocio, Pichetto. Siempre, No. siempre se movieron en tándem por lo Nicolás menos. desde hace un- Mazzot. Bueno, también parte del mismo. Sí, pero digo, hoy- Pichetto es parte también de ese grupito. Sí, hoy creo que Pichetto está en otra cuestión, ¿no? Está como operando. ¿En cuál ahí. sería? No sé. Por eso, viste que es difícil de definir. Armando un espacio, está con Moreno, no sé, no se entiende bien. Podría llegar a... Bueno, hay varios. El discurso de este peronismo federal, del Sí. que el otro día hizo un acto, el de Olmos, Tolosa Sí, Paz, yo creo que no Mitchell, está mirando para este lado. no está ¿eh? mirando para este lado, pero es muy parecido. Es un peronismo
que se fije en el desarrollo manteniendo el equilibrio O fiscal. sea, hoy si tuviésemos que segmentar el peronismo, tenés el peronismo de mercado o el peronismo para el equilibrio Como fiscal. mercado maestros. Sí, peronismo de mercado, el peronismo para el equilibrio fiscal, digamos. El de Olmos. El de Olmos. Después tenés el, Peronismo para el mato. equilibrio No, fiscal. No, está bien, me gustan los Pero tipos de si es la peronismo. principal Elige tu propuesta. propio peronismo. Es la principal propuesta del peronismo para el equilibrio Que fiscal. sería el PEF, El peronismo, PEF, me gusta. equilibrio PEF. fiscal. PEF. Después tenés Acá Zamorano. el peronismo Para Wall Street. no, Peronismo Wall Street. sangre pura, que es el que se supone que propone Moreno, Sí, ¿no? sí. El Pura sangre. El pura sangre, ahí está. Peronismo pura PPS. sangre. El peronismo 2%. Esto quiere una, Yo no me meto en el quiere una bolsillo de las columna con personas. esto, Murano. Sí, sí. Quiere una columna con esto. No, el el bolsillo de las 2% personas no me meto. por los votos. Por eso, Por yo los no me votos. meto en el bolsillo de nadie. ¿Qué más? ¿Quién no, viene después después? tenés un peronismo progresista, más El PP, peronismo progresista. peronismo progresista, que es el que busca encarnar a Axel. El peronismo de izquierda también, el PI. Peronismo de izquierda Con Breckman sería. lo asocio al peronismo progresista al principio. Claro. Y después el cristinismo. Ahora, el cristinismo tiene un problema. Su principal figura tiene efectivamente una proscripción. Tiene impuesta una proscripción. Sí. El lanzamiento de su candidatura busca recrear el fenómeno de Lula en Brasil. Es decir, generar una instancia en la que el sistema de poder le conceda a Cristina lo que le concedió el sistema de poder a Lula. Venía a ordenar el quilombo este. El quilombo era Bolsonaro en ese momento. Bueno, el sistema de poder en Argentina no le asigna eso a Cristina. Es más, es la que la metió presa y es la que hoy sigue haciendo campaña para que siga presa y cada vez más acotada, más limitada en sus posibilidades. Y me Y es el consta, mismo sistema de poder que está, digamos, sosteniéndole el banquito a Milei. bueno, me consta, pues yo sé de una persona muy cercana a Lula que estuvo conversando sobre esto con Cristina varias horas, sobre cómo fue la experiencia de Lula, cómo es que Lula pasó de estar en cárcel común a ser nuevamente candidato y ganar una elección presidencial. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo se dio ese proceso? Claro. Me consta que fue una charla de varias horas en San José 1111. Digo, me consta, no estuve ahí, pero tres fuertes concordantes que no se conocen entre sí. El ABC del periodismo, eso. No hiciste El cuentito. lo de Te me Luz. sé el cuentito. No hiciste Bueno. lo de Luz. Me da la sensación que lo que entusiasma es un espejo que no se puede reproducir en los mismos términos porque la élite argentina es distinta a la élite brasileña. Sí. Por empezar, la élite brasileña es efectivamente una burguesía nacional. La élite argentina no. Pero además hay un... Otra vez hay recojo un palabras de desfasaje ahí Cande. Son los político. padres de la burguesía Pero nacional. además hay un desfasaje político. El momento para hacer esa jugada era 2019, no ahora. Sí. Porque Lula no tuvo detrás de sí una experiencia fallida como la del... No tuvo la del Frente de Tuvo Todos. la de Dilma, pero que terminó muy distinto, Sí, digo, sí. y que ya estaba lejos en el tiempo. Es cierto, ahí hay una cuestión táctica, digamos, no es el momento, era otro. Pero no yo estaba digo, presa en 2019. De fondo. No, está bien, pero tus estaba... El tema es la calibración de tus oponentes. Tus oponentes, en el caso de Lula, los oponentes que lo metieron preso y lo trajeron a Bolsonaro son los mismos que lo fueron a buscar. Es una burguesía nacional con aspiración de competitividad internacional. Y de hecho, vos vas, no sé, a los países de África, ni hablar los lusos parlantes, donde Brasil tiene una potencia exportadora extraordinaria. Yo siempre cuento lo mismo. El día que llegué a Luanda, en Angola, era un obrador de Camargo Correa. Un obrador. Toda Luanda era una burbuja de gas y arriba un obrador de Camargo Correa, una empresa brasileña. Es decir, esa potencia exportadora que tiene Brasil se apalanca en dos pilares. O se soporta en dos pilares. Un sistema político con mucha complejidad y una burguesía nacional que en la Argentina no existe. Entonces, ese componente, yo entiendo que el peronismo tiene la nostalgia de la burguesía nacional que en algún momento propició, pero no existe. Hay que abandonar esa idea, porque no existe. No hay una burguesía nacional. Hay que crearla. Ponele, es una discusión. Yo ahí voy atrás de Cande y lo que postuló esta semana respecto a eso. Pero
Yo creo que hay otro modelo posible de reproducción capitalista, que no es la de la burguesía nacional, pero vamos a entrar en una discusión más larga. Sí, yo creo que la situación es muy difícil de comparar, ¿no? Porque me parece que hay otros desgastes del kirchnerismo respecto a lo que fue el gobierno de Lula en Brasil. No, y Lula hizo otro tipo de acuerdos también, que yo no la veo a Cristina dispuesta a hacer ese tipo de acuerdos políticos. Digo, Lula acordó con otra gente también antes de llegar a la Lula, presidencia. Cristina ha hecho acuerdos políticos Sí, pero tal vez... dramáticos. Yo creo que mañana Pero cuando... Alberto y además Igual yo creo que el problema pasa por otro lado. Yo Sus creo dos que persecutores, digamos. El problema pasa que tenés un peronismo que se autopercibe múltiple, como vos decías, el más progre, el más del equilibrio radical y todo eso, Pero en ya la no- oferta, pero no se reproduce. política, y una demanda de alguien que dice, necesitamos algo que sea muy distinto a esto, y punto. Digo, Esa segmentación no es un sistema de reproducción, como era antes. Esa segmentación yo creo que son las condiciones de juego que quiere imponer el adversario. Claro, la antes era un segmentación del sistema de peronismo reproducción. es la estrategia de los ingenieros Sí. del caos que trabajan con Milei. Por eso, antes era un sistema de reproducción. Ves la elección del 2003, tenías 4 peronismos compitiendo. Pero ¿no? también tenía tres no peronismos compitiendo. si Claro, querés. pero esos 4 peronismos era plausible imaginar que iban a confluir detrás del que ganara. Sí. Cosa que efectivamente ocurrió. Y ahora también, si hay un ganador claro, yo creo que se termina ordenando. El tema es que no hay ninguna instancia No, pero para la que alguien instancia pueda decir gané. Bueno, si ese- se conservan las PASO, este espacio dice incluso que Brito, que es afiliado al PJ, iría a una PASO si se conservan. Que sería el las- escenario 2003. Ir a una elección, digamos, una especie de interna abierta, sin Sí. riesgo que esa fragmentación... Bueno, pero ahí es que tenés es a un- postergar la resolución de Sí. quién conduce hasta un Hasta el momento año que muy viene. cercano a la elección. Bueno, pero hay un sector de la cámpora que promueve que ve un posible escenario 2003, no 2001. Sí, o sea, no de estallido, de crisis, de gente en la calle, de 5 presidentes en una semana, pero sí un 2003 donde digan, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a Todo una por- paso a nivel nacional. Brito, Suñac, sumémoslo, porque apareció y ahora Sí, sí. desapareció, Kicillof. Daniel, ¿por qué no? Uy, Daniel, Daniel. no. Scioli. Pero Bueno, vos hola, decís, Belén. avance. Che, Brito es peronista. Está afiliado, dice Sibeira, que tiene la... Uñac es Que se peronista. afilió Tiene de la una base de vez. datos, sí, Eso tiene me la base de dijeron, datos. eso me dijeron ayer. Que Yo se también afilió. soy afiliado. Ah, ¿eh? es cierto. Vos Claro. también. Bueno, vos sí. Porque sos- después me dicen a mí, pero la verdad. ¿No fue presidente del PJ bonaerense? Sí. Sí, claro. Sí, sí, Claro, sí. Daniel, Vicepresidente del PJ Nacional. La Supa 21. Supa 21. Todavía queda alguno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Nico, qué locura todo, ¿no? El mundo ¿Qué de está todo? cada vez más loco. Yo, la verdad que me levanté temprano, me hice una tostada, un café con leche. Dije, bueno, qué buena mesa. Está ahí Belén Bartoli, Candevoto, Jolivier, está Murano, está Sibeira. Hola, Fernando. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Daniel? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Te acuerdas que el primer La primera vez que nos conocimos. ¿te el acordás? reportaje? ¿sí? Yo te dije, hola, soy Daniel, soy Fernando, qué bueno. Está Nicolanto y dije, voy a escuchar atentamente la editorial. Y la verdad que estamos dominados por los súper ricos del mundo. Yo, te soy sincero, no entendí mucho, pero... Porque yo no soy intelectual, ¿viste? Ni un hombre con mucha luz. No tengo ningún talento en particular. Reconocerlos es el primer paso. Es de acción. Es de acción. En fin, o sea, yo vendía licuadora y manejaba una lancha. La casa de electrodomésticos se fundió y la lancha me la puse de sombrero y casi me mato. ¿Pero en qué estaba? Cuando me enteré que los ricos están en la secta del fin del mundo, no me amilané nada. Como buen peronista que soy, no como Brito, Ángel de Brito y todos los Britos de eso. Como buen peronista que soy, pasé de la indignación a la acción. Fui a la biblioteca y consulté nuestra Biblia ideológica. Por supuesto, La comunidad. La comunidad organizada. No, ¿qué? ¿De Freud ese? O de Marx, no. No. Parecido. No, yo fui a la biblioteca y consulté a la gran Biblia ideológica. ¿Qué? ¿Cuál Conducción política. Conducción Conducción política, la política. verdades, Evita. La razón de- El movimiento razón de- Evita, que el chino Navarro, ¿se La razón acuerdan? de vida. No, ¿Qué? ¿qué mezcla? La razón de vivir. La razón de mi vida, sí. La razón de razón de vivir vivir, es un como tema el tema de de Julio Iglesias. Iglesias. Me olvidé de vivir.
Claro, seguramente Julio se inspiró de Las Evita. cartas de Perón a Cook, ¿Qué Cook? ¿no? ¿Qué estaba cocinando con No, Arguiñano? no, ¿Qué- qué- No. Las entrevistas que le hizo Pino Con el gato Solanas, Duma. Coque. ¿Con qué? La hora qué? de los hornos. también. Sí, la hora de los bombos, claro. No de los hornos. ¿De los hornos? Ah, el sindicato de pasteleros, cierto. No. Tenés razón, la hora de los hornos. No, el manual del alumno peronista es la frase principal del general: el movimiento se demuestra andando. No, pero esa no es del general. Por lo ¿Está que andando? ya mismo y sin cambiar de andén, como decía Perón, me puse a convocar a los ricos e influencers de nuestra patria. Ah, mira. Porque acá también tenemos ricos e influencers. La secta del principio del mundo. ¿Cómo es eso? Organizamos en Villa Arañata. Ah, mira. Uy, acá tengo. ¿Cobran también en entrada? Sí, pero no, tranquila, es un bono contribución a voluntad. Y preparamos un organigrama. Tengo a las 9 a.m. Internet y la infidelidad. Era más fácil cuando no había movicones. A las 10 cambiamos el tópico, es el poliamor y el riesgo que cada gato te coma un departamento. Bien, ley. A las 12 tenemos el feminismo, el fin del patriarcado y el apocalipsis mundial. ¿Lo da Cande ese? Podríamos decirle a Cande que venga a hablar, perfectamente, podría ser, ¿por qué no? Y a las 14, bueno, directamente se llama, es al pedo todo, todos vamos a morir. Es muy buena la conclusión. Pero bueno, es una síntesis. A las 15 hacemos pileta, Bueno, pileta Cocún, y a las 7 todo en casa. Pelita con- Y me retiro con otra frase. ¿Es con cascada la pileta, Pichichi? Hay que hablar con Adornis. Bueno, igual yo me retiro con otra frase del general Perón que dice algo así: si nos organizamos la ponemos todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Bueno, está, Viva que es Perón. un tema de conversación, ¿no? Es, un tema que están muy Ponemos. obsesionados también con mantener como la pureza, cruzarse entre ellos. Ok. Pero la pregunta es: ¿cómo va tu vida sexual? ¿Esa es la pregunta? Y es que debe ser muy difícil para un Hay que millonario, ver si ¿no? alguno de esos no Tenés es tantas difícil, ¿no? preocupaciones, Esa tanto charla estrés. se tiene que activar a la 1 de la mañana con tres tubos encima. Y era una cosa así, era después de la cena. Claro. Era después de la Igual cena. todas esas ideas que andan girando ya se vieron en Alemania y en otros países en Europa a fines de la década del Yo 30. quiero ser Bueno. amigo de los proveedores de esta Pero- gente, los que los Olvidate, bolsiquean. Vos sabés que, y esto lo he contado acá en editoriales y demás, Elon Musk, uno de los abuelos de Elon Musk en la década del 30 formaba parte de un grupo que se llamaba Tecnocracia Sociedad Anónima, que eran admiradores de lo que estaba pasando en Alemania al mismo tiempo y que proponían un tecnato para todo el continente donde Estados Unidos pudiera regirse a través de un sistema que en vez de la democracia lo gobernara una tecnocracia de ingenieros, economistas y demás. Y el mapita que publicaron en su momento de todo el continente del tecnato era desde Venezuela hasta Groenlandia, muy muy parecido a lo que ahora su nieto de alguna manera promociona a través de Trump. Y por otro lado, para esta... Igual de esas, la que más me gusta la escribe Dan Brown, ¿eh? De todas esas Pero conspiranoias. todo esto la es que- real, todo esto No, está ya real sé, y ya sé. documentado. La mitad, vieron que hay un grupo que se llama la mafia de PayPal, que son todos los que eran socios de Thiel y de Elon Musk en PayPal, que cuando la vendieron se llenaron de plata y eso después reinvirtieron en Silicon Valley y hoy son dueños de buena parte o inversores en buena parte de las empresas grandes de Silicon Valley. La mitad o casi la mitad de los miembros de la mafia de PayPal, incluyendo a Thiel y a Musk, que son los más prominentes, pasaron su infancia en la Sudáfrica del apartheid. Y es un dato genealógico que no lo podemos obviar. Es gente que se crió en una sociedad donde estaba absolutamente naturalizado el racismo, la violencia, la sociedad de castas, donde hay una casta superior y una casta inferior. Todo eso está muy entroncado en las vidas genealógicas y familiares de cada uno de ellos. Ahí está, excelente laburo de la producción, el tecnato. Bueno, pero de adultos se América. podrían deconstruir y no, ellos van por más No, y no, por ratifican todo lo que Nosotros mamaron Al por por Musk. chiquitos. al contrario, Por van por más. Por Musk. Ahí está el mapita. Lindo. Este mapa es de 1940, 1938, 1940. Vos lo ves y parece que fuera para ilustrar Lo de todo lo Trump. que viene hablando Trump desde que asumió El por tema segunda es, vez. ya que estamos con los lugares comunes, ¿no? El dicho que dice: si no puedes contra ellos, únete a él. Que es
algo que yo creo que se está aplicando hoy en la oposición como método, ¿no? Bueno, el sistema es así, la gente vota esto. Bueno, veamos cómo amalgamamos. Es el There is no alternative de Thatcher. Claro. Vení con nosotros porque no hay otra manera de hacer las cosas. Tal cual, el fin de la historia De Fukuyama. de Fukuyama. Ya varias veces se Sí, planteó sí, sí. esta idea de Falla. esto no es un viento histórico o una circunstancia, sino es algo que Está dado que y llegó para es quedarse. inútil luchar contra Que es un eso. poco lo que refleja este mapa también, ¿no? Algo que sea permanente. Yo creo, hay ejemplos. Mira, el otro día yo estoy obsesionado estudiando experiencias de izquierda o socialistas que estén funcionando contra esta idea de que es el pasado y no funciona. Viena es desde hace muchos años la ciudad de mayor reputación del planeta en términos de calidad de vida. Viena. Gobierna el socialismo desde hace varias décadas. El 60% de las viviendas son públicas. El porcentaje que es privado está hiperregulado, justamente porque una de las cosas que se considera que otorga calidad de vida es la tranquilidad del techo. Y sí. Pero es algo que se descubrió hace más de un siglo. No es Claro, una- pero esto que vos planteás como algo natural, en estos tiempos está totalmente discutido. La idea de que no es un bien social. Como plantea la Constitución, que la vivienda propiedad. es un derecho. Es Viste que propiedad privada, es todo Constitución propiedad argentina- privada. Claro. Hoy, el viento de cola, lo que te presentan como el fin de las discusiones políticas, es todo lo contrario a Así eso. es. No. Viene Jorge Macri y te dice, no solamente no tenés derecho a tener una vivienda digna, sino que si no tenés vivienda, No tenés yo derecho a tengo estar en la derecho ciudad. a maltratarte. Sí, tal Eso cual. es lo que te plantea Jorge Macri. Bueno, en Viena, digamos, hoy, siglo XXI, Europa, hay otro paradigma que es exitoso, mucho más exitoso que el modelo que propone Jorge Macri, Sin duda. o que el modelo que propone Milei, mucho más exitoso. Ahora, obviamente no tiene promoción. Lo comento acá, absolutamente Y no. marginal, ni lo van a cortar, digamos. Nadie va a hacer de esto proteína para el debate público. No pido que lo hagan. Digo, porque no es mi función. Ahora sí se supone que la función de un dirigente es hacer de todas estas experiencias proteínas. Decir, che, lo que hizo Mamdani en Nueva York. Mamdani en Nueva York dijo eso, che, miren, no vengan con el cuento del fin de la historia, porque la historia nos trajo este desastre. Entonces, en tal caso, si lo que quieren es algo disruptivo, lo disruptivo es hacer algo distinto a este desastre. No más de lo mismo o peor. Pero anclado muy en las necesidades de la gente, ¿no? Para tener un apoyo inmediato, porque cuando vas contra los poderes necesitas apoyo de la gente, si no, no hay forma de ganar esa pelea. No sé, y los votos, política. pero los votos son volátiles. También No se ha solo los demostrado- votos, es los votos y después, una vez que te votaron, Bueno, estar el ahí y apoyo poder popular, cumplir sí. un poco con todo lo que prometiste. Che, nos quedan un poco más de media hora de programa, hay muchos temas por charlar, así que vayamos avanzando un poco con la agenda. Escúchame, Jonathan Eguier, tengo abierto el pro de acá y quiero que me des la respuesta. ¿Cuándo se va Adorni? Adorni no Sí, se va. no, apostar el mundial ya está, ya fue, ya pasó de moda la semana pasada. Ahora la apuesta es apostar cuándo se va Adorni. Te quiero contar algo. Están desayunando, entiendo que todavía sigue, mano a mano, a solas, Javier Milei y Manuel Adorni en Olivos. Opa. ¿Esto quiere decir que Adorni termina la reunión y lo rajan o renuncia? No, para nada. Es un desayuno de gestión. Lo vienen haciendo desayunos de gestión. Manuel Adorni y Milei. Perdón que te interrumpa. Sí. La noticia entonces es que Milei ratifica a Adorni, porque si se reúnen y a la salida no hay novedades en su continuidad, hay una ratificación. Tal cual. digamos, Yo ¿no? sé que voy un poco en contra de la corriente con esto, porque la mayoría de los medios están diciendo que se va. Toda esta semana fue Adorni se va, hay presión, hoy renuncia. Hubo un día en esta semana donde creció muy fuerte el hoy renuncia, hoy se va. Yo voy contra la corriente básicamente porque tengo información y es Adorni se queda. Como bien vos decís, Milei lo vuelve a ratificar, lo va a volver a ratificar mañana mismo en un acto en Rosario, donde no se sabe qué va a pasar con la vicepresidenta Victoria Villarruel y hay que estar atentos a eso. Algunos dicen que se viene una apuesta escenográfica de alguna manera de Victoria Villarruel donde se va a generar algún tipo de ruido, porque ella va a ir al acto de mañana por el Día de la Bandera en Rosario. No la van a dejar pasar, o por lo menos no al lugar que ella ¿Pero a quería dónde? que ¿A le Rosario? corresponda. No, al acto no la van a dejar pasar. Bueno, No, bueno, a por Rosario eso... se supone que sí. Porque ayer salió una concejal rosarina que en una carta pública
le pide a Milei, concejal de la Libertad Avanza, Sí, sí, le es la pide a Milei candidata que no lleve a de Adorni. Macri. Sí, La sí. candidata No, de me Macri, refiero- perdón, me de refiero a que Macri. la gente del protocolo presidencial no va a dejar que ella se ubique en el escenario cerca del equipo de gobierno, Ok. que es el lugar que ella Sí, cree que le corresponde. Y algunos dicen que mañana Victoria Villarruel va a hablar cosas fuertes en los medios, en medio de ese acto. En el momento. Antes o después del acto, in situ. Atención a las palabras de Victoria Villarruel mañana, porque mañana puede ser un día fuerte para lo que vaya a decir la vicepresidenta. Ratifico acá entonces que, a ver, el gabinete quiere que se vaya Adorni. Sí. La Libertad Avanza en gran parte quiere que se vaya Adorni. Sí. Diputados, senadores. Los aliados prefieren que Adorni se corra. Gente que aspira a una candidatura para la Libertad Avanza en 2027 quiere que Adorni se vaya. Pero hay dos personas que no quieren que Adorni se vaya y son las más importantes para esta película, que son Javier Milei y Karina Milei. Mañana van a estar en ese acto. Javier Milei se acaba de reunir con Manuel Adorni. Mañana va a haber una foto importante del gabinete con Adorni, porque Karina Milei le pidió a todo el gabinete que vaya mañana a Rosario. Van a estar casi todos y además va a haber otra gente, no solo el gabinete. Va a estar, por ejemplo, Patricia Bullrich también, que no es parte del gabinete, que quiere que Adorni se vaya, pero mañana le pidieron que vaya y va a estar ahí. Están las dudas de, che, ¿qué pasa? ¿Por qué lo sigue sosteniendo? Hay un montón de versiones dando vueltas. Ayer lo leía Lucas Leach diciendo, bueno, Milei quiere mucho a la gente que se apega, que la quiere y no la suelta. Es una de las virtudes que tiene. Decían lo Él se mismo del peleó con todos Pose, sus que lo amigos, quería. con todos los amigos que tuvo, está Poco para creíble. puteadas. Bueno, a la gente que lo quiere, a Milei, que es recíproco, parece que Milei se prende como un juguete de apego. Y bueno, Adorni funciona en eso. Esto es una de las teorías que lanzó ayer Perdón, Lucas Leach. yo voy a muranearla. Lucas Leach lo dijo Que iba a que... casar desnudo. Sí. Descalzo. Ah, Descalzo. Sí, Evitemos guanaco. imágenes. me mejora la Evitemos imagen. Perdón, imágenes. basta. Se libre una guanaco. imagen un poquito más Guanaco, no. perturbadora. Pero perdón, voy a muranearla un poco y voy a decir, a esta altura del partido, cada día que pasa, es más claro que las razones no son políticas. Tal cual, es muy naif eso. Que las razones, a ver, uno puede decir, descartando razones políticas, una de dos, o lo hace porque es demasiado bueno, esa sería la versión de Lucas Leach, Esa es la versión de Lucas Leach. o lo hace porque están metidos en los mismos escándalos de corrupción y delitos que lo que está metido Adorni. Que es la versión más obvia porque desde hace 2 años nos vienen diciendo, Karina es la cajera, Karina no deja que pase plata sin pegarle el manotazo, Mirá, Karina ayer quiere que todo responda una persona a ella. que habla muy seguido con Milei, te diría 2 veces por semana, ensayó algo similar a lo de Lucas Leach. Estoy hablando de Alejandro Fantino, vamos a ver el tape número 1 ahora, donde él dice, y tiene, la verdad que tiene material porque habla muy seguido con Milei, insisto, ¿por qué cree que el presidente lo sigue bancando a Manuel Adorni? Mirá. No la ven. Mientras no la sigan viendo, este pibe se queda... Tengo el lugar hasta donde voy a vivir después del 2031. ¿Y qué pasa si en este caso Milei, que es el único poco que lo banca a Manuel, interpreta, olfatea que la sociedad no se está poniendo muy fina con este tipo de cosas? Sí, cuando se te roban 7.000 palos, 8.000 o 9.000 o 15.000, como todos estos que están desfilando por cuadernos, pero que un tipo como este rectifique su declaración jurada. Por supuesto hay que esperar lo que dice la justicia también, nosotros somos muy respetuosos de la justicia, pero hoy, para mí, lo que está haciendo Milei es entender que tal vez lo que pone loco a Morales Solá no pone loco a la sociedad. Lo que pone loco a Lilita Carrió, a los radicales, a De Loredo, no los pone tan loco. No le están viendo de nuevo. Le van a tirar a Adorni, le van a tirar y vuelvo a olfatear por qué Javier lo banca. Primero porque cree en él. Segundo porque es un tipo fiel y es su amigo. Y tercero porque entiende y olfatea, porque tiene un sexto sentido, que para el hombre de a pie es menos importante o es menos trágico de lo que es para Morales Solá con esa lapicera que carga tinta ética y que habría que ver dónde se carga esa tinta. Bueno, esto... Perdón, lo peor que puede decir es que le cree, porque lo hace quedar como un boludo. Ya nadie le cree a Adorni. En la Argentina Nadie. hay 50 millones de argentinos, 49.999.999 no le creen a Adorni. Y aparte, incluyendo el propio Adorni, la esposa, el Bueno, que le hizo la casa y la acabas de escribana. mencionar yo creo que el elemento más sensible de toda esta historia, que es la esposa de Adorni. Porque la indemnidad de Adorni es complicada, pero posible. La indemnidad de la esposa, a quien el propio Adorni pone en la parrilla, cuando en la entrevista dice, che, todo el mundo mira mi facturación, pero no ven la facturación de mi esposa. Claro. ¿Cómo la Entiendo hizo? que no fue con intención de tirarlo a la parrilla, pero lo hizo.
Yo creo que sí, fue con intención. No, sí, no, para no. Yo creo salvarse que él, la la tiró a la impunidad del parrilla. que se cree un hábil declarante y es un tonto. Pero bueno, no, eso es lo otra está cosa. cuidando él. Yo creo que pocos casos entraron tanto en la gente, en la sociedad, como este de Aparte Adorni. fácil. Está Desde que en arrancó a decir que cualquier se diálogo. domaba en adelante. Entra fácil, aparte, el otro era lo de las sábanas, que no fueron sábanas, fueron colchones y Colchones, almohadones, sí. no importa, pero las sábanas ya entraron, se gastó 8 palos en comprar sábanas blancas de Es que primer nivel. Entra Ahí fácil. tenés la prueba de que el gobierno en este caso perdió absolutamente el volante de la agenda. Se habla de un pendrive que en realidad nunca estuvo en Claro, el no hay juzgador. pendrive. Se habla de sábanas que nunca estuvieron, pero la narrativa se le escapó. Exactamente. Y cuando se te va el... A mí lo que me dicen en la oficina troll de Santiago Caputo es: estamos cansados de Adorni, perdemos las redes todos los días. Y sí. Y esto es un signo que les pasa y, Y te eso dice, explica un poco no también podemos lo ni de hablar en las Claro, redes, me dicen. pero el tema es, no podemos ni hablar. vuelvo a este planteo que hacía Nico. Martín Romeo nos decía el viernes pasado, el querellante en la causa Libra, que él tiene probado, en la causa está probado, que las 3 personas que estaban en Olivos al momento de lanzarse Libra eran Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni. Que además tiene probado que, cosa que también lo hablamos el viernes pasado, el abogado de Adorni es el mismo abogado del hijo del cuevero, que también es cuevero. Del hijo, aclaremos, no, porque del hijo puede interpretarse de otra forma en este del mismo hijo. tema. digamos. Son 2 mellino padre, hijo, mellino sí. hijo, los 2 son cueveros y que comparten abogados. Es el segundo estudio de abogados penalistas más caro de la Argentina. Ni Adorni ni el cuevero tienen patrimonio declarado para justificar Esa defensa. esa defensa. Defensa que cobra por minuto. Por minuto. Bueno. Todos esos elementos hablan de que Adorni efectivamente conoce de primera mano cosas que son muy delicadas para Javier y para Karina. Ahora, la indemnidad de Adorni se puede negociar porque con Modropía es muy dada a ese tipo de negociaciones. El problema es que cómo galvanizás ese acuerdo para Adorni y para su esposa. Yo insisto con lo de la esposa, porque ahí es donde la cosa se vuelve un poquito más delicada. Más delicada. Tenés que ser... Es muy exitosa ella en el ámbito privado con Bueno, el, porque con el coaching. aparte la esposa, Tuvo la cargos empresa de la esposa gerenciales durante muchos facturó, no sé si con fines de justificar patrimonio o otra cosa, facturó empresas de primera línea que están siendo beneficiadas por licitaciones públicas o Es por un contratos escándalo. públicos. Ahora en un ratito vamos a hablar en el programa Permitime Vender, Sí. el, Vale todo. el partido más caro de la historia que pagó Canal 7 en un mundial. Bueno, alguien lo cobró, es ese partido más caro de la historia. Alguien que fue funcionario, ¿no? O familiar de un funcionario hasta hace poco tiempo. Alguien que le pagó a la esposa de Adorni. También. Claro. Entonces ahí digo, cierra todo. es muy delicado ese asunto. Hay dos ¿eh? temas. A ver, por un lado, el tema encuestas y demás. Ayer habló Durán Barba, gurú ecuatoriano, asesor de Macri y demás, un consultor que sabe mucho de números. Ayer dijo: si Adorni se queda, Milei pierde las elecciones. Vamos a verlo en el tape 2. Ya hay un debate. Milei pareciera no importarle el costo político de Adorni. Es algo que por más que el que está bajando sí mucho es Adorni. Claramente Adorni ya no puede ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad, no puede ser candidato a nada. Adorni, como me dicen varios, es un cadáver político. Pero ¿qué pasa con Pero Milei? perdón, ahí no hay una contradicción entre el argumento de Fantino. O a la gente no le importa, y en cuyo caso Adorni podría ser perfectamente candidato el año que viene en la ciudad, o en todo caso el costo político lo tienen claro y están decidiendo No absorberlo. entregarlo, Están tal cual. decidiendo absorberlo, pero no porque piensan que no tiene costo político, como dice Fantino, sino porque evidentemente hay otro costo mucho más caro que el político que están tratando de resguardar. El tema es cuánto daña la imagen de Milei el problema de Adorni. Porque una cosa es que Adorni sea el protagonista excluyente y la pague toda él, cosa que le estamos viendo que la está pagando porque tiene casi un 80% de imagen negativa, y cuánto la paga Milei. Pero vamos a escucharlo de Durán Barba, a ver. Para mí es incomprensible la actitud obstinada del gobierno de mantener a Adorni. Aunque fuera totalmente inocente, supongamos que lo fuera. No se puede hacer eso porque en la opinión pública está condenado. La inmensa mayoría de argentinos cree que ha mentido y desventuradamente, siendo objetivos, cada nueva explicación que ha dado a su problema, lo que ha hecho es enredarle más.
justa o injustamente, este problema va a significar una enorme erosión de tu imagen, de tu gobierno. Los ministros son fusibles que deben servir para proteger a lo principal de un gobierno, que es el presidente. Ahora, es absurdo que el presidente se queme por un fusible. Eso no puede ser. Si Adorni sigue hasta diciembre en el cargo, creo que Milei tiene perdidas las elecciones. ¿Para tanto? ¿Para tanto? Claro, claro. Porque la evolución de su imagen, según encuestas en las que confío en serio, porque son profesionales, algunos exalumnos míos de la universidad y demás, esto le ha costado unos 7 puntos ya. Sí. Adorni. Bueno, esto es lo que quiere Durán Barba. Si Adorni se queda, Milei pierde las elecciones. Yo creo que también está alimentado por la economía esto, ¿no? Como me dicen muchos en Casa Rosada, no hubiese habido caso Adorni sin la economía. No, Sí. claro, Con la economía claro. marchando mucho mejor, el tema Adorni pasa en parte al segundo plano. Después están pasando cosas en los medios, ¿no? Ayer habló Nacho Ortelli, el apriete contó y reveló el apriete que hay de parte del gobierno, de parte de algunos funcionarios al periodismo, con un, para mí, argumento llamativo, ¿no? Diciendo, che, ustedes bancan el modelo económico, bánquennos también ahora en esta, bánquennos en esta y bánquenlo a Adorni. Mira, vamos a escuchar el tema número 3. Eso es lo que nos pasa, viste que ahora está la división de quienes le pegan porque pertenece a un gobierno con el que ideológicamente no coinciden. Sí. Está los reproches de un sector del gobierno a los que nos reprochan, por ejemplo, che, ustedes que ideológicamente coinciden con nosotros en lo económico, por ejemplo, tienen que bancar esto. No, nosotros no tenemos que bancar nada, pero también está el hecho de que nosotros particularmente, que compartimos la radio con él, teníamos un trato, y también está de lo personal decir, che, pero estuvimos con una persona que la creíamos de una manera que obviamente el poder siempre te enceguece, le pudimos, yo particularmente en algún momento le toleré algún tipo de comportamiento que en el sentido personal de trato. Bueno, la frase de Nacho Ortelli que, insisto, deja mucho que desear de parte del gobierno con respecto a todo lo que está pasando. ¿Qué va a pasar la semana que viene? El gobierno está negociando, obviamente, la semana que viene sesión en el Senado para tratar de evitar que la oposición logre la interpelación de Adorni y luego la moción de censura. ¿Qué es la moción de censura? Lo repetimos hasta el cansancio acá. Las dos cámaras votan, la mitad más uno, si se obtienen los votos, el jefe de gabinete es eyectado de la función pública. Sí. ¿El presidente lo puede volver a designar en el mismo cargo al otro día? Sí. Cosas insólitas de esta ley. Puede llegar a suceder. Hay algunos en Casa Rosada que dicen, va a suceder. Milei amenaza que si el Congreso se mete y lo echa a Adorni y lo vuelve a designar. Hay algunos que dicen, no sabemos si en el mismo cargo. Lo mejor lo designan en otro cargo. Me descartaban lo que sería embajado consulado, lo mejor lo ponen en otro cargo. Milei le está haciendo un favor a la oposición al decir esto, porque de una de las excusas que ponía la oposición era decir, che, no hagamos esto porque le estamos dando una mano a Milei, le estamos resolviendo un problema, lo estamos sacando. Si Milei dice lo vuelve a poner, más razón para avanzar. Lo hace pagar doble costo político y sigue estando ahí generando agenda todos los días. Igualmente hay que ver los votos, hay que ver los votos, Sí. porque no está asegurado que la oposición va a lograr los votos. Hay voluntad de varios partidos y es importante lo que pase con el PRO, que es uno de los principales impulsores de la renuncia o el despido de Adorni, pero tiene problemas igualmente la oposición para lograr quórum primero y después los votos para llegar a buen puerto. Digo, no está confirmado que el Senado vaya a reunir los votos. Lo más complicado igual sigue siendo la Cámara de Diputados. Tal vez se da en el Senado y no en diputados. El gobierno sigue negociando con este tridente, Diego Santilli, Eduardo Lule Menem y una resignada Patricia Bullrich. Y digo, va a haber negociaciones hasta último momento. Políticamente igual, si no están los votos, ya es la altura de hacer la votación y que pague el costo de levantar la mano para bancar a Adorni el que lo quiera pagar. Porque lo que no podés seguir haciendo es no actuando. Sí, resignada porque porque dio alguna batalla. No, resignada. Estaba jugando a la ambigüedad y va a tener que definirse. Yo no la vi dando ninguna batalla. Estaba jugando a que criticaba y bancaba y ahora va a tener que decidir si vota a favor o en contra. Resignada en el sentido de que es la principal impulsora dentro de la Libertad Avanza de que se vaya Adorni, pero igualmente tiene la tarea de tener que juntar votos. A mí me contaron una historia, vos que estás en Casa Rosada. Bullrich y Santiago Caputo tenían un acuerdo táctico porque tenían una enemiga común, que era Karina. Ahora, llamó mucho la atención que Santiago Caputo
anteayer saliera con un tuit a raspar a Martín Menem en esa zona de flotación delicada que es el hecho de ser musulmán, porque tuiteó o retuiteó un informe trucho que había publicado la Derecha Diario sobre los musulmanes en Reino Unido. O sea, volviendo sobre la idea de los cabezas de toalla, que fue una campaña que hicieron los caputos, digamos, ¿no? Los gordos dance y todo eso. La hace más mirando para afuera que para adentro esa campaña, ¿eh? Pero me dijeron que hizo mucho ruido el tema de Sabrina Ahmechet como Sherpa de Martín Menem en Israel. Pues Sabrina Ahmechet es Patricia Bullrich. Sí. Y parece que fue muy solícita Ahmechet en ese rol de Sherpa de Martín Menem, en ámbitos donde en general la llave la tiene Patricia Bullrich, ámbitos de negocios tecnológicos, negocios de seguridad, y que parece que eso puso en alerta respecto a una eventual alianza Martín Menem-Bullrich. Bueno, se la están tironeando un poquito de un lado para el otro. Eso sería una novedad política de magnitud, ¿eh? ¿Estamos hablando de una fórmula presidencial, acaso? No, bueno, no, una alianza Martín Menem-Bullrich. Porque yo cuando pregunté qué fue hacer Martín Menem a Israel, me dijeron el curso acelerado para candidato. Él pensaba que el diploma se lo iban a entregar el 31 y a lo mejor tiene fiesta de colación el 27. El camino, son dos cosas acá que se cruzan. Uno es el camino de Martín Menem, que ya dan por hecho en el gobierno que Martín Menem va a ir a disputar la provincia de La Rioja y la va a perder. Y el próximo destino de Martín Menem sería ser parte del binomio presidencial. La fórmula, yo le voy a escribir para el fin de semana, te lo anticipo, Murano. La fórmula Milei-Menem 2027. ¿A qué hora más o menos? No, la tarde, vos cosa que de la tarde, tempranito, vos que lo tenés tempranito. Ese sería el primer camino para luego ser, por voluntad de Karina, el sucesor de Milei. Ser Menem 2031. Ese sería el caminito ideal de Martín Menem. Tiene otro más rápido. Tiene un atajo un poco más rápido. Y después, dentro de este espectro y sumándolo a Santiago Caputo, a toda esta novela, empieza a haber algunas monedas de cambio en la disputa judicial. ¿Qué monedas de cambio? Y también lo voy a escribir el fin de semana, ya te lo voy anticipando, voy a contar bien esta novela. Es, bueno, dale, avanzá con Maí, que es procurador, pero déjame poner un juez de la Corte. ¿Qué juez de la Corte? Mariano Borinsky, que es muy amigo y tiene muy buena relación con Santiago Caputo. Ahí hay una prenda de cambio. Borinsky es de la escudería Lorenzetti, ¿no? Sí, exactamente. Y hay alguien más que está sonando, que hay que ver si Lorenzetti pone dos jueces de la Corte, se transforma en el personaje del año. Hay que ver si le aceptan la segunda persona, que es una tal Perilli, que es jueza del penal económico. Lo voy a contar todo en la nota del fin de semana del Destape. Pero no sé si Lorenzetti va a lograr a poner dos jueces. Uno sí, porque tiene el apoyo y el voto de Milei, Lorenzetti y Santiago Caputo, que es Mariano Borinsky. Bien, vamos a mirar un poco la provincia de Buenos Aires. Ayer una reunión de sindicalistas, ¿no? Con el gobernador Axel Kicillof. Sí, hubo una reunión a la que estuvo Pablo Moyano en Casa de Gobierno. En realidad, si se quiere, digamos, el marco era Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Fueron con dirigentes sindicatos de Brasil, sobre todo Panamá, Inglaterra, porque en Inglaterra está el presidente de esta federación, pero la figurita fuerte, si se quiere, para esto es Pablo Moyano. Pablo Moyano, que a la salida, estábamos ahí algunos periodistas, hablamos con él y puntualmente se refirió a todo esto que venimos hablando un poco en la editorial, que es, bueno, ¿qué está pasando dentro del peronismo? ¿Cómo veía él la interna del peronismo? Vamos a escucharlo en el tape 2 a Pablo Moyano, que hace un pedido al peronismo porque él entiende que ahora, en este mismo momento, es un momento bisagra para todo el arco político dentro del peronismo. Vamos a escucharlo. De todo, sí, que hay que unirnos. Yo lo he expresado varias veces, que el mismo peronismo no se tiene que dejar de joder, llegar a la unidad. Si no, no estamos viendo lo que está pasando en la calle, ¿no? La angustia que hay con los jubilados, con los chicos con discapacidad, despidos todos los días. Si no hacemos un esfuerzo todos, somos simples relatores de la realidad. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los sectores, del kirchnerismo. A ellos les digo lo mismo estuve con Sergio hace un mes hablando de otros temas y en particular de este. Creo que es el momento de bisagra, ¿no? Hoy vamos a tener un mes con el Mundial, y los tipos siguen profundizando su medida. Creo que es el momento de dejar de lado las diferencias, los egos, los personalismos, de todos lados, y llevar adelante una nueva propuesta para que la gente vuelva a creer en el peronismo, ser gobierno el año que viene y desterrar
de una vez por todas esta política nefasta que está llevando adelante este desquiciado que hoy nos gobierna en nuestro país. Bueno, ahí hablaba Pablo Moyano, pedía esto, es un momento bisagra, hay que dejar los egos de lado. Él dice, después seguimos charlando, que lo habló con los 3 espacios, cuando a Sergio Massa le planteó lo mismo, a Kicillof lo mismo. Le preguntamos, bueno, ¿qué te dicen? Cuando vos decís, che, déjense de joder, júntense. Como que todos, sí, con la cabeza coinciden, Pero ¿sabés lo que más me jode? Y ahí arrancan de nuevo, ¿no? nadie te da el brazo a torcer o nadie... Todos en on, en off, te dicen... Bueno, en algún momento tiene que suceder la reunión. El tema es cómo, cuándo y por qué. ¿Y quién va a dar ese puntapié? Bueno, y ahí es donde encontrás distintos actores que algunos te dicen tiene que ser Kicillof quien levante el teléfono y hay otros actores que te dicen quien tiene que levantar el teléfono tiene que ser desde San José 1111. Ahí entienden que están la parte más quebrada, si se quiere, dentro del peronismo. Esto es como los adolescentes que dicen corta vos, no, Sí, claro. corta vos, no, pero al revés, ¿no? Llama Claro, vos, no, llama llama vos. vos. ¿No hay cuestiones más importantes que quién llama a quién a esta altura del partido? Sí, por ejemplo, a ver, mañana está el banderazo a Cristina, ¿no? Y en un momento decían, bueno, va a ir o no Kicillof, digamos, todavía no está ni confirmado ni por un sí ni por un no. El único orador sería Máximo Kirchner. Va a ir, sí, una columna del MDF Va a ir y el PJ MDF, bonaerense. el PJ bonaerense convocó. Mañana habla Máximo Kirchner. Probablemente reaparezca Cristina a través de un audio. Entonces, me cuesta imaginarme a Kicillof estando abajo de un escenario escuchándolo a Máximo Kirchner. Pero además Por ahí es alguna aparición, alguna foto, algo así. ¿Vos decís que no? La pregunta que es, uno dice, bueno, ¿quién llama a quién? Y desde casa de gobierno, del entorno del gobernador, te dicen, ¿para qué? ¿Para qué sería la reunión? Yo creo que excede un llamado esto, claramente. Pero Más allá del te llamado y el preguntan encuentro. el para qué, porque vos decís, bueno, encontremos puntos en común. Entre Kicillof y Cristina, la mirada de la política internacional es calcada, ¿no? La diferencia es qué se hace acá en Argentina y cómo encarar esta disputa al 2027. Inicialmente, cuando todavía había vínculo, Cristina creía que Kicillof no tenía que aparecer, no tenía que ponerse a la batalla desde el día 1. Recordemos que gana Milei y en enero hay una marcha multitudinaria que la encabeza Kicillof. Ahí empieza a haber una separación. Cuando Axel viaja al Vaticano, por ahí la decisión de Cristina era no salgas tan afuera, no te muestres, él desoye eso y empieza a armar en materia internacional, empieza a caminar las provincias. ¿Por qué no lo hace antes? Porque antes te decía gobernaba el peronismo, entonces él, durante la gestión de Alberto Fernández, no se movió de la provincia de Buenos Aires ni para irse de vacaciones, ni vacaciones se tomó, y ahora empieza a dar todos esos gestos de autonomía que fueron un cúmulo de pequeñas decisiones que empezaron a cada vez más marcar la diferencia con Cristina. Y hoy llegas a un punto donde no parece haber un retorno, o cuando vos profundizás te dicen, ¿para qué ahora? ¿Cuál sería el objetivo de ahora reunirse los dos si cada uno está con una táctica diferente? De mínima, hagamos un acuerdo de no agresión o una especie de tregua que a veces... ¿no? Vienen haciendo uno cada 2-3 semanas y dura un ratito y después... Eso te digo, que a veces se rompe eso porque se viraliza algún comentario de alguna dirigente, sale otro a responderle, no confío en Kicillof, esto y lo otro, y entonces se desdibuja todo, y en el medio siempre el que sale más beneficiado es Sergio Massa, que con todo este tipo de desgastes siempre se queda con... negociaciones claves en la legislatura. Digo, en el Senado hoy la llave para destrabar una ley política, la ley de reforma, la Comisión de Reforma Política, que impensada se la queda Malena Galmarini, ¿no? Era para la Cámpora, para la MDF, la Cámpora, se destraba con Malena Galmarini. O sea, cuenta un poco Esto el ya escenario. lo he visto. Esto ya lo vivimos Esto ya totalmente. lo he vivido. Massa va a ser candidato a Estoy presidente, casi ¿no? seguro. No sé. No, yo no a creo. mí me lo Yo dan- lo pregunto. Te coquetean No, que yo sí, pregunto. que no, que hay un sector que te dice que Massa entiende que todavía no hizo las paces con la sociedad, que es muy reciente su pasado con lo que fue la inflación, que entonces ve A que ver, no va él- la única bala que le queda, Él no te va a decir que no va a ser ahora porque pierde una carta de negociación Claro. muy importante para todo lo demás. Claro. Yo, hasta donde tengo entendido, él sabe que para ser candidato tiene que ir una interna con Kicillof y no se ve ganándole una interna a Kicillof. Claro. Esa es la explicación. Está Por lo bien. menos que me dieron a mí de parte de su equipo. Y además, si Massa analiza, decís, bueno, voy por siendo el candidato de Cristina, hubo una especie de burbuja de ensayo con UNIAC que hasta ahora salió muy mal.
Entonces, Por eso qué te apareció esta quemarías? versión de que Cristina Claro. esté en la fórmula, aunque no sea confirmada por la justicia, para arrastrar desde ese lugar al que ella elija. Sí. Che, quería hablar un toque de economía, que no llegamos a hablar casi nada hoy, porque salieron números de confianza de la UIA de comercio también, Sí. que dan cuenta de que toda la euforia que mostró, porque toda la línea del gobierno esta semana fue: a la economía le está yendo bárbaro, pero ustedes se están fijando en otra cosa porque son demasiado opositores. Pero cuando vos le preguntás a los industriales o a los supermercadistas, que se supone que en un país que más o menos funciona son los primeros que ganan, ¿no? Digo, no estamos hablando de cómo le fue a la señora que vende tortilla en la esquina. Estamos hablando de industriales y supermercadistas, gente con inversiones importantes, y la verdad es que nadie te está diciendo que esto está bien ni que vaya a estar bien pronto. Bueno, tiene que ver con esta dualidad en la economía, ¿no? Con estas dos Argentinas que conviven en el mismo país. De hecho, ayer el gobierno celebraba el intercambio comercial argentino porque se ve ese boom exportador, principalmente explicado por la energía, o sea, también dado un contexto, una coyuntura con un petróleo que ahora está a $80, pero que en mayo estaba a $100. Entonces, bueno, también no solo por cantidad, sino por precio, creció mucho esa exportación y lo que entraron de dólares de esa exportación de energía. Ahora, cuando pasamos a la economía doméstica, la economía argentina y sobre todo en el plano de la manufactura, vemos una caída. La UIA habla de una caída de más del 5%, y también en la placa 4 tenemos esta variación mensual, este semáforo de actividad que publica la UIA en este informe, donde vemos no solo la comparación intermensual, sino también cómo va el acumulado contra el 2025, o sea, contra el año pasado, pero también contra 2022, pensando un poco la serie más larga. Bueno, contra 2022 todo es rojo, contra 2025, o sea, contra el año pasado, hay solo un sector que está en verde, que es el consumo de energía eléctrica. La producción de bebidas está mal en la comparación intermensual, en la comparación con el año pasado, en la interanual, y en la comparación con 2022. Lo mismo pasa con el patentamiento de maquinaria industrial, que obviamente está entrelazado con ese dato de bajo uso de la capacidad instalada y de cómo la industria, bueno, en esa agonía obviamente necesita menos máquinas. En el índice Construya y en el despacho de cemento, que tienen variaciones mensuales no tan negativas, bueno, cuando vemos las comparaciones interanuales y sobre todo con 2022, vemos una destrucción muy clara de lo que tiene que ver no solo con la manufactura industrial, sino con todos los eslabones relacionados a eso. Digo, cuando uno ve el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales, bueno, es una gran forma de ver si efectivamente esas fábricas están funcionando o no, y también da la cuenta de, bueno, esa destrucción no solo de empresas, de casi 30.000 empresas en estos menos de 3 años de Javier Milei, sino de esa destrucción de trabajo privado registrado y todos los problemas que eso desencadena, no solo en términos del consumo, que es a lo que voy a ir ahora con la tendencia de negocios, sino también, bueno, en términos de las cuentas públicas, o sea, de la recaudación tributaria y de quién aporta finalmente para sostener esas cuentas públicas. Si vamos a la placa 3, tenemos la tendencia de negocios de la industria manufacturera, este informe que salió ayer, ahora sí, del INDEC, y lo que vemos es, bueno, de nuevo una caída en esa tendencia de negocios, y en la placa 2 vemos, bueno, qué expectativas hay dentro de la industria manufacturera para lo que sigue, ¿no? Para la proyección de lo que queda de 2026, y ahí vemos que las barritas grises va a seguir así, la barrita celeste quiere decir va a estar por debajo de lo normal, y lo verde sería una expectativa positiva. Entonces vemos que en todos los casos, tanto para hablar de volumen de producción, como para hablar de los pedidos de clientes y para hablar de los stocks, vemos que hay una sensación muy negativa en relación a la evolución de la economía. Sobre todo pedidos de clientes, vemos que solo un 1,8% cree que va a estar por encima de lo normal, o sea que va a haber un crecimiento en los pedidos de los clientes, y bueno, en la producción obviamente se mantiene una cuestión de cautela, de decir, bueno, mantenemos como estamos o disminuimos nuestra producción. Entonces se encuentra, digo, en todos estos informes relacionados con la economía interna, una
recesión que no termina, y no solo eso, sino una agonía que no encuentra piso. Porque podríamos decir, bueno, si 2026 está en negativo, pero 2025 fue muy malo, la comparación podría ser más sencilla para el gobierno, pero efectivamente no hay un piso que estemos encontrando ni en la industria manufacturera ni en la construcción como para poder ver números en verde. Y pareciera que esos números en verde, los famosos brotes verdes, no están brotando ni van a brotar, más que por algún artefacto estadístico cada tanto. Pero... Yo insisto, todo marcha acorde al plan, digamos. El gobierno festeja el ICA, el intercambio comercial argentino, porque efectivamente entraron muchos dólares, en parte por esta política energética y porque logra cosechar los frutos de una política de Estado, que es la política de vaca muerta. Eso es clave. Cuando escuchas a alguien decir mantener el rumbo, sostener el rumbo, bueno, Milei es un problema, pero su economía no está tan mal. Lo escuchábamos hace un rato un colega que reconocía que estaba de acuerdo ideológicamente con la economía, aunque no con que Adorni se robara cosas. Sí. Lo que están diciendo es estoy de acuerdo con que la gente se cague de hambre. Claro. Lo que están diciendo estoy de acuerdo con que cierren las persianas de las industrias. Lo que están diciendo es, con los que dicen la macro está ordenada, como decía Bocio también que escuchamos hace un rato, es la macro está ordenada en el cementerio. Porque la verdad es que lo que estamos viendo es un escenario más parecido al de un cementerio que al de un parque industrial. Claro. ¿No? Es la falta de actividad, las máquinas apagadas, los laburos que se pierden. Eso no es macroordenada, ese no es un rumbo que hay que cuidar, y por eso también es tan importante que aparezca una propuesta distinta y muy nítida de lo que está sucediendo ahora. Vamos cerrando el programa de hoy y también la semana para el pase. El lunes estará ¿Pero Roberto arranca Navarro la acá en previa? este ¿A qué lugar. hora, Pierre? ¿El pase TIN arranca los viernes? ¿La previa a qué hora? No, el pase TIN no. Los Por eso viernes no tienen pase. programa, pero Está- porque no, están de estamos previa. tomando, Porque somos sí, jóvenes. estamos Por tomando eso, mango los loco. viernes. ¿A qué hora ¿Sabés empiezan qué? las caravanas? Pará, 6, 7 de ¿sabés la qué? Un día lo tarde. vamos a invitar al pase team. Pero al claro. joven Murano. Pero claro. Hablar de sí. Willy Claro. Que venga a hablar de... No les ¿Cómo quiero era de subir la el promedio, revista? no les quiero subir el En promedio. las que trabajó, las revistas, ¿cómo eran? 1320, pelo. Esa. Tengo un Generación X. recuerdo Matusalén. Ahora en un ratito. En un ratito, porque si me paso El tío ahora. Matusalén viene con un recuerdo. En un ratito, porque si me paso ahora del cierre, viene el Tano y me pega. Gente, muchísimas gracias. Excelente clima laboral. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, también al maravilloso equipo que está del otro lado del vidrio y a todos los que nos eligen cada día para informarse, para que les hagamos compañía, para divertirse un rato, ¿por qué no también? Quédense que ya sigue Adrián Murano con sus verdades afiladas, luego toda la continuidad del Destape. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña.